Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Esta es mi primera vez pintando en lienzo, así que quise grabar el proceso para que puedan verme fallar una y otra vez. Mentira, solo me equivoqué una vez. El lienzo lo compré ya preparado, nada más le voy a estar poniendo una capa de pintura acrílica como fondo. Antes de pintar voy a estar buscando mis referencias. Voy a pintar a Mopsito porque lo adoro. Lo primero que hago es comenzar a bocetar en mi sketchbook al personaje que quiero pintar para comenzar a familiarizarme con él y que me sea más fácil al momento de pasarlo en el lienzo, porque no estoy acostumbrada a pintar en formatos más grandes. La verdad es que yo me emocioné y llené 2 hojas de mop que ni siquiera estaban planeadas para hacer la pintura final. Ustedes tómense su tiempo, hagan solo las pruebas necesarias. Disfruté mucho haciendo estos bocetos. Me puse estas letritas. Y ya que me siento cómoda dibujando al personaje, paso a preparar mi espacio de trabajo. Pero antes, más bocetos. Así es, no queremos arruinar el lienzo, hay que planear bien la composición que va a tener la pintura. Y prueba 1, me equivoqué. Prueba 2, salió bien. Lo que significa que ya estamos listos para comenzar a bocetar en el lienzo. Yo lo estoy haciendo con un color café clarito, la verdad no tengo idea de que sea lo correcto. Ya estaba lista para pintar, pero mis gouaches estaban secos, lo que me quitó como 2 horas de mi vida mientras traté de reactivarlos. Siempre hay que echarle agüita, dicen que cada 2 días así con un spray, pero pues no lo hice, los tenía muy abandonados. Y estas que tenían un botecito aparte estaban todavía peor. Así que procedo a reactivar todas. En resumen, les puse agüita, las dejé remojar un rato y después las comencé a mezclar con esta cosa. En algunas partes fue difícil, tuve que esperarme un poco más porque la pintura estaba muy seca, pero se logró. En este punto yo ya no quería ver esta pintura en toda mi vida y me tomé un descanso de 3 meses. Mentira. La verdad es que tenía que trabajar y mejor me fui a despejar un rato, según yo. Esto no es despejarse, no lo hagan. Y ya después limpié todo y volví a echarle agüita, no se olviden. Basta con que estén reactivando todo como ven en el video. Y organicé todas mis referencias en un mood board antes de pintar. Para la paleta de color me guié totalmente en una de las imágenes que tenía en mi mood board. Y aquí comencé a pintar como normalmente lo haría en un cuaderno, solo era un poco más complicado por los poros. Parecía que todo iba bien, pero pues no. Intenté arreglarlo, no funcionó. Así que le aventé un montón de agua, lo revolví todo y con un papel comencé a removerlo. Quedó todo manchado. Me vi obligada a ponerle otra capa de acrílica, pero me negaba a hacer el boceto de nuevo, entonces solo le tapé esa parte. Eso no está bien, pero funcionó. Perdí muchas horas de mi vida, pero de nuevo comencé a pintar como si todo estuviera bien. Me di cuenta que uno de los errores que cometí fue no marcar el boceto así como lo están viendo, porque el color casi no se alcanzaba a ver y era muy fácil que te equivocaras del lugar donde iba la pintura o que saliera alguna parte chueca. Me fui yendo poco a poco y pueden ver cómo se ve mucho mejor ahora. Me estoy saltando algunos pasos porque esto no es un tutorial, de hecho ya tengo uno, véanlo, pero les puedo dar consejitos. El primero es que, como ya mencioné, vayan poco a poco, esperen a que las capas sequen, porque si está húmeda una capa y quieren pasarle otra encima, lo único que van a hacer es que la pintura se mueva muy feo y se comience a pelar el dibujo. Y algo muy importante es que para difuminar la zona del rubor no usen solo agua, sino de que hagan una mezcla entre el color base de la piel y el color del rubor para que lo pongan como transición. Y algo curioso es que el brillo de la boca es el mismo color que el tono base de la piel. Ahora sí me gustó la piel, quedó bonita, pero nos estamos muriendo, así que nos iremos a preparar un café. Nadie me preguntó, pero mi favorito es el café frío. Miren qué bonito, es mi vaso favorito. Recuerden tomar descansos cada tanto tiempo para que puedan ver su dibujo o pintura con ojos frescos y sepan qué arreglarle o cómo continuar. Aprovecho para decirles que este cuadro lo voy a estar exponiendo junto con otro el viernes 28 de abril a las 6 de la tarde en el Parque Rojo. Ahí estará 2 semanitas. Les dejo el cartel aquí para que no tengan excusa de no ir. Y volvemos al estudio. Mi escritorio siempre termina así.
Quería mostrarles el lado realista detrás de mis videos aesthetics. Bueno, ya lo acomodé. Es hora de continuar con el cabello. Échenle agüita a sus pinturas. Mucha agüita. Mob tiene el cabello negro, pero primero le estoy poniendo esta basecita más café para poder ver cómo voy a distribuir, en dónde quiero poner las luces, y estaré oscureciendo gradualmente. Tuve algunas complicaciones al pintar el cabello porque, como ven, le puse toda la capa de negro en todo el cabello, y lo que debía hacer era separar luces y sombras para no estar encimando el wash y que no se estuviera moviendo la pintura, pero se logró. No utilicé negro para nada y eso me ayudó a que pudiera oscurecer algunas otras zonas, porque aunque no se note, sí podía ver colores más oscuros. Y ahora sí ya le encimé las luces con azulito. La verdad es que corté muchas partes del video porque estuve borrando mucho también en el cabello, me tardé muchísimo para que quedara así de simple, ¿verdad? Pero se ve bien. Es hora de volver a abandonar el dibujo para poder procesar lo que estoy haciendo y no arruinarlo. Y bueno, me estoy muriendo. Casi me espero al último día para pintar este cuadro. La exposición ya es esta semana y la niña quería grabar video también. Me exploté y comencé a hacer cosas como tomar café todo el día, a todas horas. Que a algunos no les afecta, pero a mí la verdad sí me pone muy ansiosa. Soy débil, pero así pasa. En la parte del espejo decidí poner colores más oscuros para que resaltara y que se viera mauve en su 100%. Trato de utilizar la misma paleta de color que usé en la piel normal. En este caso tomé el color de las sombras y lo fui oscureciendo un poco. Todos los detalles que están viendo son innecesarios porque también los borré. Eso me pasó por no practicar con el wash, pero aún así lo pude arreglar. Después de esto sigue mi parte favorita, que fue hacer el glitch en toda la pintura. Para esto me basé totalmente en mis referencias y busqué un poquito más en Pinterest. No hagan todo así porque sí. Siempre tengan un respaldo y estudien lo que están haciendo, porque he visto que muchos artistas se pelean con las referencias y eso es realmente lo que los va a ayudar a crecer más. Sé que parece que sé lo que estoy haciendo, pero realmente no tenía idea. Me esforcé mucho en hacer este cuadro. Estuve borrando algunas partes y batallando con la pintura que se levantaba. También me di cuenta de que el fondo no lo elegí bien. Tuve la oportunidad de ponerlo en fondo blanco desde el principio, pero no imaginé que lo fuera a hacer así. Decidan sus colores antes de pintar, vean todo el wash que desperdicié. O quién sabe, a lo mejor sí lo iba a necesitar igual. No sé, es mi primer lienzo. Después les daré consejos bien. Me encantó ponerle pintura también en las laterales porque hace que todo se vea aún mejor. Y ya fueron de hecho los últimos detalles que le di antes de terminar el cuadro. Vean qué bonito quedó, me gustó mucho el resultado. Vayan a verlo ahí a Casa Juventudes, como les dije hace rato. Es todo, gracias por ver, adiós.